Ya son las 11 de la mañana con 29 minutos, 11 con 29. Volvimos antes de la pausa comercial. Acortamos un poquito para aprovechar el tiempo con nuestro siguiente invitado. Se lo había anunciado yo, estamos junto al gobernador regional de Antofagasta, en este caso Ricardo Díaz. Tenemos harto tema para conversar con el gobernador, que hacía rato que no venía por estos lados. ¿Cómo está, gobernador? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha ido? En general bien, o sea, se están concretando varios proyectos, varias iniciativas y hemos logrado posicionar a la región a nivel nacional, que eso siempre es importante. Partamos por ahí, ¿le Ya. parece? Tuvimos visitas de ministros, de hecho nosotros conversamos acá mismo, ahí mismo donde está usted, vino el ministro de Transporte. Claro. Y conversamos, entre otras cosas, del corredor bioceánico con él. Ha habido ministros que se han referido, me da la sensación a mí, como no lo habían hecho antes, a la temática de corredor bioceánico. ¿Cómo se ha ido avanzando ahí? A ver, el tema del corredor bioceánico es un anhelo de la región que viene por hace muchos años. De hecho, si tú recuerdas, el intendente Ilayú ya empezaban a hablarse de la necesidad de generar vinculación con otras César provincias. Castillo. César Castillo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que efectivamente esta es una tarea titánica que viene desde hace mucho tiempo y que hoy en día ya estamos en la parte final. Ya se está construyendo el puente entre Paraguay y Brasil, se están haciendo las últimas pavimentaciones entre Argentina y Paraguay, y eso significa que esto ya va a ser una realidad. Por tanto, tenemos que aprontarnos que este gran traspaso de carga va a empezar a recorrer nuestra región y tenemos que generar las condiciones para que eso no afecte a los territorios. Y eso es lo que a mí me ha ido preocupando, o sea, cómo generamos zonas de descanso de camiones, cómo mejoramos la conectividad en términos de comunicación satelital, cómo generamos también espacios para que los puertos mejoren su infraestructura y puedan contener alimentos, y cómo vamos avanzando hacia puertos más amigables, puertos que tengan cargas limpias. Antes de llegar a los eso puertos, es relevante. ¿el paso sería todo por el paso integrado Jama? No, nosotros tenemos el paso Sico y el paso Jama. Sí. El paso Sico está un poco más atrasado por temas de inversiones de Argentina. El paso Jama ya está integrado, tiene pavimentaciones correctas, pero la idea es que el corredor funcione con los dos. Que funcionen los dos pasos para el corredor. Claro, pero también están los pasos ferroviarios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un paso ferroviario en Socompa que permite transporte de carga, porque hay una línea multimodal en Argentina, en Salta, que permitiría generar este traspase de carga y que nos permitiría llegar directamente a los puertos. Por tanto, el corredor bioceánico, mi propuesta frente a los ministros fue que tenemos que mirar otras opciones, porque lo que se espera es alrededor de 1.000 camiones diarios que transiten por la región, y tenemos que tener la capacidad de asumir esos camiones, que no afecten, que no pase lo que pasa hoy día, que muchos camiones se estacionan fuera de Mejillones, o lo que pasa en Ollagüe, que muchos camiones dejan botados neumáticos viejos en Ollagüe. Entonces tenemos que generar zonas de descanso, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar el sistema de inspección de alimentos. ¿Por dónde aduana. sería entonces el cruce de mercancía? El plan es ferroviario, Sico y Jama. Así es. Esos son los tres. Claro. ¿Qué plan B habría, gobernador, para las épocas en las que los pasos se cierran? Es que el cierre de pasos acá en nuestra región es muy distinto. De hecho, no sé si tú sabes, pero los cierres que ocurren en los Andes no son los mismos, en el norte están más tiempo abiertos. Y en el fondo se suple la carga por nuestros pasos. Entonces, ahí lo que habría es asegurar que funcionen los dos pasos al mismo nivel, porque son condiciones distintas la de Jama y la de Sico. Sí. Pero ahí necesitamos el apoyo del gobierno argentino, que tenga esta mirada que sí tomó el gobierno chileno. O sea, la buena noticia es que por primera vez el Estado de Chile adopta una postura respecto de una problemática regional. Aquí es primera vez que llegan 7 ministros a conversar los temas que a la región le interesan, que nosotros desde la región hemos impulsado. Y eso es una buena noticia, porque en el fondo significa que podemos acelerar las inversiones. Esto que muchos hablaron, yo escuché muchos comentarios cuando se cae la concesión entre Tocopilla y Calama. Todos dijeron que se cayó el corredor, que ya no había una intención de mejorar el corredor, que se estaba dejando a Tocopilla fuera de esto. Bueno, tiene que ver con gestión política. Hicimos el punto con la ministra y vamos a hacer nosotros, como gobierno regional, el estudio de la doble vía. La ministra de Obras Públicas, con Jessica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el fondo
la región está impulsando estos proyectos y está garantizando que efectivamente se concreten, y hemos contado con el apoyo de 7 ministros en este consejo de alto nivel, donde vamos a ir pensando las buenas noticias para la región. Ahora, ese apoyo conlleva plata, porque aquí necesitamos plata para que esto funcione. Sí. Son fondos sectoriales, se van a aumentar FNDR, se va a sacar plata de royalty, ¿de dónde? Mira, estamos con obras públicas. Ayer ya empezamos a conversar un estudio de un convenio de programación, el convenio más grande de la historia, 700.000 millones de pesos en ese convenio de programación, para ir mejorando todas las rutas que tienen que ver con el corredor bioceánico. ¿Qué serían cuáles rutas? Sería la ruta Calama-Tocopilla, sería la ruta, hay una ruta nueva que es Peine por debajo hacia Baquedano, mejorar la conectividad de las rutas costeras también, que tienen que ver con Tocopilla, Mejillones, ir generando zonas de descanso, estudios para zonas de descanso, y también ver la idea de instalación de un puerto seco en Calama. Ya. ¿Va a haber alguna, se lo pregunto porque uno se imagina que si esto resulta, la cantidad de camiones en nuestras rutas va a ser gigantesca para el transporte vía pasos fronterizos de este tipo? Medidas de mitigación para el automovilista, el usuario común y corriente de estas rutas. Lo que pasa es que eso estamos pensando, porque en el fondo lo que tenemos que generar son zonas de descanso, de tal manera que el tránsito de camiones se vaya regulando y normativizando. Y por eso que hemos insistido muchísimo en que tenemos que mirar el corredor bioceánico no solamente como algo vial. Recuerda que está este proyecto de transportes de carga de trenes. Yo lo conversé con el ministro de Transporte, que podamos acelerar ese estudio que está frenado en la empresa de ferrocarriles del Estado, para que podamos ir transitando también al transporte de ferroviario, que en el fondo permite reducir la cantidad de camiones. Ya. Pero en la medida en que generemos puertos secos que estén fuera de las zonas urbanas, vamos a ir afectando menos a la ciudad. Que sean puertos secos con servicios básicos y con seguridad. Como lo que estamos haciendo en La Negra. Pues en La Negra nosotros estamos haciendo una inversión con el puerto, con EPA, con Empresas Portuarias de Antofagasta. Son 10 hectáreas en donde podemos generar las condiciones de urbanización que hoy en día no tiene La Negra. ¿Quiénes son? El gobierno regional. El gobierno regional. Sí. ¿Eso con plata del gobierno regional o de EPA? No, con plata del gobierno regional. Porque por primera vez el gobierno regional puede hacer inversiones en empresas públicas. Que esas son gestiones que hemos ido haciendo en este marco de irle cambiando el foco y la estructura al gobierno regional. El gobierno regional ya no es lo que eran las intendencias. Ya no solo pasamos recursos. Hoy día el gobierno regional diseña sus propios proyectos, puede hacer sus propias inversiones, puede vincularse con empresas públicas, que son cosas que antes no existían. Vamos más abajo, a los puertos. ¿Por qué puertos contaríamos o con qué puertos en la región? Cuando uno hace el estudio de carga de lo que tiene el corredor bioceánico, si tú estudias las cargas alimentarias, tanto del Mato Grosso del sur de Brasil, del Chaco de Paraguayo, del norte argentino, son 40 millones de TEUs, 40 millones de contenedores de 1 tonelada. Si uno espera que en el fondo podamos avanzar a por lo menos transportar 10 millones, un cuarto de toda esa carga, tú te das cuenta que la capacidad ociosa de los puertos no te alcanza. Nuestros puertos tienen alrededor de 3,7 millones de TEUs ociosos, Mejillones un poco más, 3,9, Iquique tiene alrededor de 2,9 millones de TEUs. Por tanto, no te alcanza la suma de todos esos puertos para la gran cantidad de carga que se estima que podría ser. Por eso es que hay que ir generando un estudio de habilitar el puerto de Tocopilla, porque efectivamente Tocopilla tiene aguas profundas y podría traer barcos de un calado mayor, que es el tema de los barcos que llegan al continente asiático. ¿Se piensa en el puerto de Iquique también? Sí, este corredor es integrado. ¿Y ha tenido conversaciones usted con Miguel Varga, por ejemplo? Porque en Atacama también hay puertos. Y también hay un trabajo de años por el tema de los corredores bioceánicos. Yo creo que si avanzamos... mira, el tema tiene que ver con el cambio climático. Gran parte de la carga de este sector, que se llama el granero del mundo, viaja por vía fluvial, por el río Paraguay, y llega hasta Buenos Aires. Entonces, esa carga hoy en día está en peligro porque producto del cambio climático ha ido bajando el nivel de ese río. Entonces, hay mucha carga que ya no pueden sacar. Por tanto, en ese contexto, el corredor bioceánico es una solución, una alternativa, tanto para Brasil como Paraguay. Y en ese contexto significa mucha carga. O sea, yo creo que hay que hacer una integración de los puertos del norte. Pero eso también implica algo que también conversamos en esta comisión de alto nivel, que se establezca la ley de cabotaje acá en Chile, que permitamos la comunicación de los puertos para que generemos un gran hub logístico portuario que permita asumir toda la carga. Ya, pero ¿se podrían considerar los puertos de Atacama? Yo creo que sí, porque en el fondo es mucha carga. Ahora, el tema es la carga de retorno.
Con Paraguay no hay mucho problema. ¿Con qué se van de vuelta? Claro, Paraguay es el segundo país que importa mayor cantidad de carga desde la SOFRE. Entonces pueden venir con alimentos para acá y se van a Iquique y se devuelven con productos electrónicos. El tema con los otros países. Y ahí es donde, como país, nosotros tenemos que ver qué es lo que podemos ofrecerles a estos países para que se lleven. Una alternativa podría ser el amoníaco. Si nosotros logramos generar hidrógeno verde y logramos generar amoníaco verde, podemos generar también subproductos fertilizantes para la agricultura que ellos tienen. O podríamos ir generando energía para lo que ellos tienen. Entonces, pero también tenemos que mirar, o sea, yo soy un jugador de equipo, tenemos que mirar otra oferta. Se consume mucho salmón. El Mato Grosso del sur de Brasil son 40 millones de personas, consumen mucho salmón, consumen mucho vino chileno. Entonces, quizás esas cargas también podrían ser cargas que van de vuelta. Pero tenemos que generar las condiciones de que se instale industria alimentaria acá en la región. Y ahí el tema frigorífico es la gran deuda que tenemos, tanto Iquique como Antofagasta. Ya, bueno, estaba pensando ahí en tiempos. ¿Cuánto, de acuerdo a las reuniones que han habido, se estima que podrían empezar a verse como humo blanco ya en definitiva? Bueno, a ver, siempre los periodistas ponen el tiempo, todo apura. Es que llevamos como 30 años hablando de esto. Sí, se llevan 30 años, pero se llevan 30 años hablando en algo que se construyó en 30 años. O sea, si tú me dices, ¿en qué tiempo va a estar listo el corredor bioceánico? Ya está listo, Pati. Porque la parte chilena ya se hizo, que en el fondo la infraestructura vial. Ya. Todas estas cosas que yo estoy planteando son cosas para el beneficio de la región, que no se pensaron. O sea, el tema de los camiones, el tema de mejorar la conectividad a internet, todos viajamos por nuestras carreteras y se nos corta la señal. Esas cosas son cosas que en su momento no las pensaron y que nosotros desde el territorio podemos levantar y que ahora tenemos a los ministerios dispuestos a mejorar. Entonces, ¿cuál es la fecha plazo, Pati? Es diciembre del 2025. Ahí va a estar listo este puente entre Paraguay y Brasil. Entonces, por lo menos tener avanzado las primeras obras de zonas de descanso, tener la conectividad digital, que yo creo que ya vamos avanzando eso y que es mucho más rápido. ¿No hubiese sido provechoso que dentro de esta visita del presidente Lula a nuestro país, en vez de estar en Santiago, solamente hubiese venido a la región para conocer por dónde podrían salir las cargas desde su país? Podría ser, o sea, yo creo que es relevante. Ahora, la apuesta que yo he hecho como gobernador es con Paraguay. O sea, ¿cuál es el hándicap que tenemos nosotros por sobre Iquique, que nos permite ser más competitivos en temas del corredor bioceánico? Es porque en el fondo yo creo que tenemos que compartir la carga, pero yo me tengo que preocupar de que nuestra región tenga negocio y tenga empleabilidad. Entonces la apuesta mía ha sido en la zona franca paraguaya. O sea, nosotros firmamos un tratado de una zona franca paraguaya acá en nuestra región. ¿Y qué es lo interesante de Paraguay? Que Paraguay no puede exportar productos paraguayos a China, porque ellos reconocieron en su momento a Taiwán, entonces están bloqueados por el gobierno chino. Pero si nosotros generáramos industria alimenticia, que hay empresarios paraguayos que están dispuestos a esto, o sea, que traigan sus productos, sus materias primas, y en el fondo le agreguemos valor y los saquemos como productos chilenos, tenemos una doble ganancia. Podemos traer alimentos más baratos, porque toda la carne que nosotros consumimos, Pati, es carne que paga un 30% más de flete. O sea, la carne de Paraguay se va a Buenos Aires, pasa por Mendoza, los Andes, Santiago y se viene para acá. Aquí se vendría directo, es un día de viaje. Entonces, podríamos pagar alimentos más baratos, podríamos tener empleos con una nueva industria que no hay en la región, pero también podríamos ir generando este hub logístico que permitiría ir abriendo la diversificación económica en nuestra región. Eso es lo que a mí me interesa y esa es la apuesta, y por eso invitamos al presidente de Paraguay a que venga a la región. Estuvo muy interesado en venir. Ya, pero no ha pasado todavía. No, porque lo invité hace un mes, pues, Pati, esto demora. Y Lula, acuérdate que el Estado funciona lento y muy lento. Tenemos esas dos velocidades. Va a venir Lula, presidente Lula, capaz que venga a Antofagasta, que esté considerado. Bueno, porque igual estamos hablando de un mercado, lo que decía usted, no menor. O sea, 40 millones un mercado para el salmón, no es menor. Claro. Oiga, gobernador, lo saco de ahí, vamos a seguir en Puerto. Está nuevamente en la polémica todo este tema de ATI, que está solicitando estos permisos para modificar algunos sectores para el acopio de ciertos materiales. Suena una historia conocida eso, ¿no? Sí. Y se rechazó. Claro, se rechazó por parte del Consejo Regional, fue la propuesta que yo le hice al Consejo Regional.
Por dos motivos. ATI lo que dice es que estas cargas ellos ya las tienen y que lo que se busca es consolidar esa carga en el puerto para evitar un trasvasije y tacos en la ciudad por los camiones que entrarían al puerto. Ningún problema con el proyecto. Pero ¿qué es lo que nos complica? Nos complica que por qué si ATI tuvo la experiencia que vivimos a través del polvo de mata, no haya entendido que estos proyectos de alto impacto en la ciudad se tienen que conversar con la ciudad. O sea, lo que planteamos es, cuando tú y yo has tenido falencias, y ATI tuvo falencias, porque nosotros al puerto le cerramos 2 galpones, se le hicieron fiscalizaciones, se le hicieron 2 sumarios al puerto Antofagasta cuando ocurrió un polvo de mata. O sea, ya hay antecedentes de un descontento, ya hay antecedentes de que la ciudadanía mira con cierta desconfianza al puerto. Por tanto, lo más sano hubiese sido que hubiesen planteado un estudio de impacto ambiental que permitiese participación ciudadana y que permitiese esta vinculación. Y por otro lado, que hablar de cargas peligrosas en el puerto, cuando estamos hablando de traer alimentos al puerto, de aumentar el negocio del puerto, de aumentar la capacidad portuaria, porque este es un puerto que no tiene el 100% de carga de venida como carga de retorno. O sea, nosotros principalmente exportamos, no importamos mucho. Entonces, nosotros tenemos que avanzar a un puerto que converse con la ciudad, un puerto que sea amigable, un puerto que tenga cargas limpias y que en el fondo nos permita ir generando esta mejor vinculación con el territorio. Esas fueron las observaciones que se hicieron. De la primera parte de su respuesta, uno deduce que en definitiva el rechazo es porque esto no se conversó con la comunidad, no porque las cargas que quieren almacenar durante 48 horas vayan a revestir un peligro para la comunidad. La resolución del Consejo Regional y lo que yo le propuse al Consejo Regional es, primero, protejamos a la ciudadanía, segundo, que haga estudio ambiental y tercero, que converse con esta dinámica de un puerto limpio. ¿Protejamos a la ciudadanía de las cargas? Es que las cargas en el fondo tienen que ver con las trazas de metales pesados que puedan tener, y en este caso son cargas que son peligrosas y que en el fondo tienen una cápita de identificación. O sea, ATI cuando hace el estudio establece ciertas cargas y en el artículo, la cápita 9 dice y otras, en donde en el fondo pueden ir agregando otro tipo de cargas con este permiso. El permiso queda como en blanco. Escuchaba acá algunas declaraciones, tengo anotadas algunas declaraciones del gerente del puerto. Él dice, nitrato de potasio, que se ocupa para la agroindustria. Y para explosivos. Para aplicaciones médicas. Estoy citando textual lo que él dijo. Y hidróxido de litio, que se ocupa para la electromovilidad. Él dice que esto viene embalado, acá no se manipula, viene embalado bajo normas internacionales. Sí, si viene embalado es perfectamente plausible que se pueda acopiar y que se pueda acumular en el sector del puerto seco arriba. ¿Por qué? Si el tema es ¿por qué acopiarlo acá, en el medio de la ciudad? Oiga, vamos a escuchar, ¿le parece? Tenemos ahí un audio, gentileza, hay que dar los créditos a TVN Red Antofagasta. Juan Pablo Santibáñez, gerente general de ATI, se refirió al tema. Nosotros no vamos a mover cargas radiactivas, ni tóxicas, ni explosivas. Aquí estamos hablando de hidróxido de litio, que impulsa la electromovilidad. Estamos hablando de nitrato de potasio, que es un elemento utilizado por la agroindustria. Y yodo, utilizado para aplicaciones médicas. Esta carga no se mueve a granel, no se mueve en caja. Esta carga de partida ya viene embalada según normas internacionales. Hoy día nosotros tenemos que recibir todas las cargas en un mismo momento para embarcarla contra la operación de la nave. En cambio, al tener esta zona de acopio, nosotros podríamos recibir estos contenedores 48 horas antes de la llegada del buque. Si pueden recibir esas cargas 48 horas antes de la llegada del buque, pueden perfectamente acopiarlas en otro sector que no sea el puerto del centro. Yo creo que no es contradictorio lo que estamos diciendo nosotros con lo que él está planteando. O sea, lo que pedimos es un diálogo entre la industria y la comunidad. Por tanto, yo creo que no es contradictorio lo que estamos planteando. O sea, que se allanen a hacer un estudio de impacto ambiental, que conversemos cómo podemos tener estas cargas y que conversemos con la Antofagasta del futuro. O sea, la Antofagasta del futuro es que perfectamente con el corredor bioceánico podemos exportar alimentos y podemos importar otro tipo de productos. Si ATI hiciera alguna rectificación, una consulta ciudadana, si presentara un estudio de impacto ambiental, ¿podría revisarse esto a través de...? Yo creo que sí. Si en el fondo, fíjate que la declaración del CORE es una declaración donde invita a hacer un estudio de impacto ambiental. O sea, yo creo que es posible conciliar las demandas de la industria con las demandas ciudadanas.
Eso lo hicimos en la Estrategia Regional Minera. En la Estrategia Regional Minera firmamos 5 compromisos. Un compromiso tiene que ver con una minería sustentable, con una minería comprometida con el medio ambiente. Y un compromiso tiene que ver con el sector público, que habilite las inversiones mineras para que podamos efectivamente generar mayor empleo. Es perfectamente plausible hacerlo. Pero no repitamos la historia, el error que ya cometimos. Acuérdate que el proyecto del Galpón fue un proyecto que se hizo entre gallo y medianoche, que en el fondo cuando se publicaron los anuncios de que iba a venir este proyecto se hizo el 1 de enero, cuando nadie escuchaba la radio, que es un proyecto en donde la institucionalidad no funcionó. Porque si bien el CORE hizo su anunciado, el que era intendente no firmó la resolución para la observación del CORE. En ese momento el municipio, que había una alcaldesa, tampoco hizo observaciones a ese proyecto. Hoy en día la institucionalidad está funcionando y se puede resguardar. ¿El municipio de Antofagasta hizo alguna observación ahora? En este no sé, por lo menos, pero yo me encargo de que el gobierno regional todos los proyectos ambientales los evalúe y haga observaciones. Oiga, gobernador, a propósito del gobierno regional, ayer estuvimos leyendo un artículo, no tengo la cifra exacta, se lo comenté antes de salir al aire, pero que tiene que ver con la temática de transparencia. Sí. Y el gobierno regional, hay varios gobiernos regionales, está el de Atacama, está Tarapacá, si mal no recuerdo, hay uno en el sur y está el de Antofagasta con bajo nivel de transparencia. Claro. Eso tiene que ver con que cambió la normativa de transparencia y se plantearon muchas más exigencias respecto a lo que se tenía que publicar. Entonces, ahí esto es una investigación. Yo invitaría a que efectivamente cuando hay una investigación no se condene antes de que se termine el proceso, como ya ha pasado en otros procesos que hemos estado nosotros. Y que una vez que se termine la investigación, bueno, se tendrá que adscribir a lo que sancione el Consejo para la Transparencia. Eso en este momento está en investigación. Pero sí, yo te puedo decir que cambió, se agudizó la normativa de transparencia y que en el fondo estamos viendo qué es lo que efectivamente habríamos faltado y en qué no. Ya, o sea, usted dice, se puso más estricta de alguna forma. Es que lo que pasa es que la normativa... Sí, mira, lo que pasa es que todos, a propósito de lo que fue ocurriendo con los gobiernos regionales, se pusieron muchas más normas en términos de control. Y me parece bien que se pongan todas esas normas de control y que se pongan todos los criterios de observación para asegurar que el gobierno regional sea transparente. Pero dennos capacidad también. Porque una cosa que nosotros pedimos en la ley de presupuestos fue aumenten la dotación de las unidades de control de los gobiernos regionales. ¿Eso significa que los gobiernos regionales que salieron mejor evaluados sí le aumentaron la dotación? No, significa que tienen más capacidad de dotación, porque el gobierno regional de Antofagasta es uno de los gobiernos regionales con menos dotación. Atacama y Tarapacá también. Pues. Sí, fíjate la cantidad de población y la cantidad de funcionarios que tienen. O sea, ¿tiene que ver con un tema de dotación? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con cómo, porque en el fondo ahora nosotros hemos tenido que hacer cambios y hemos tenido que ir poniendo profesionales desde las distintas divisiones para que vayan subiendo información al portal de transparencia. Oiga, gobernador, lo voy a llevar a la política. Vamos a la política. ¿Le parece cómo ve la campaña hasta ahora? Ha empezado un poquito sucia la campaña. ¿En serio, dice usted? Sí, yo creo ¿Campaña? Ahí me está hablando campaña gobernador o alcalde o en general. En general yo he visto que hay un ánimo de ir generando como desazón, de ir generando desconfianza, de ir generando intrigas que en realidad quizás no necesariamente se condicen con la realidad. O sea, yo entiendo que uno tiene que ser capaz de proponer, hacer sus propuestas, pero que en el fondo la única argumentación sea el descrédito del otro, eso no dice nada de proyectos de futuro y de lo que se piensa hacer. Eso tiene que ver con candidatos que están actuando de esa forma. Cuando tú ves que, por ejemplo, 2 candidatos a gobernador hacen una declaración a propósito de una entrevista en televisión sin ningún fundamento extra, uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿qué es lo que están proponiendo para la región? ¿Qué es lo que quieren? Cuando tú ves que constantemente sacan el tema de las fundaciones, tema en el cual yo no he sido citado a declarar. ¿Fue citado? No. Entonces, ¿cuál es el afán? Bueno, salió a la palestra a raíz de la declaración de la chica de Tomarte, ahora una consejera regional. Claro, entonces el tema es el siguiente, o sea, el tema es hagamos propuestas y hagamos campañas propositivas, porque en general la ciudadanía está bastante molesta de estas disputas políticas que no dan soluciones. Sí, en el fondo el tema es qué es lo que hacemos para que la región esté mejor. Y la verdad es que en los candidatos yo no he visto ninguna propuesta respecto de lo que efectivamente el gobierno regional puede hacer.
Sí los he oído hablar mucho, descalificando, lo he oído hablar mucho de lo que eran las intendencias. Pero de lo que hace el gobierno regional ahora, la verdad es que hay mucho que falta. ¿Cómo ver? Voy a ir a política para afuera, porque de internacional, porque de alguna forma va a terminar rebotando acá. ¿Cómo ve lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que nuestra región no resiste otra ola migratoria. Yo creo que hay que ser claro en eso. O sea, yo creo que aquí tiene que haber una acción decidida del resto de los países respecto de lo que está pasando en Venezuela. Ya, y nosotros como región, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que pasa es que como Estado, nosotros como región lo que hemos ido haciendo es lo que tenemos que reforzar, lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Nosotros tenemos mayor control migratorio ahora en la frontera. O sea, tenemos estos dispositivos de infraestructura crítica que están en la frontera, están dispositivos de los militares que hacen resguardo de la frontera. Yo te voy a poner 2 imágenes. Cuando yo llegué, teníamos nuestras carreteras repletas de migrantes. ¿Te acuerdas que frenaban los camiones, se subían los camiones para seguir? Teníamos las estaciones de buses repletas de carpa. Sí. Teníamos en ese momento el centro, no se podía transitar con el comercio ilegal. Entonces, eso ha cambiado. Ahora, ¿ha sido suficiente? No, porque hay muchos migrantes que en el fondo no tenemos claridad en qué están acá en el país. Entonces tenemos que reforzar la capacidad de investigaciones, de que se vayan haciendo los catastros, identificación biométrica de los migrantes, que ojalá se agilice el tema de ¿cómo se llama?, de la repatriación. Pero ¿cómo lo hacemos si hay un quiebre diplomático entre Chile y Venezuela? O sea, ese quiebre diplomático significa que hoy en día no puedes devolver migrantes. Es que el problema va más allá. O sea, el problema no es Venezuela a la hora de devolver. El problema son nuestros vecinos, como Bolivia, que no está recibiendo al retornado venezolano para que pase por Bolivia y siga a su país. Él recibe solamente a su connacional. Pero eso es algo que viene desde hace bastante tiempo y que han habido ahí encuentros entre cancilleres para ir resolviéndolo. Porque eso es de hace 2 años, esa crítica, sí. Es así, ¿ya? Y se ha ido resolviendo, han habido algunas vinculaciones, y de hecho han habido vinculaciones para incluso el tema de resolución de los vehículos robados, que era también el otro drama que teníamos. El otro día veía las declaraciones de un diputado de la zona que decía: yo llamo al gobierno a cerrar los pasos fronterizos de nuestro país por un tiempo, hasta que se solucione el problema de Venezuela. Y yo pensaba, decía, en plena pandemia se cerraron los pasos fronterizos. Y fue cuando más entró gente, porque pasan por pasos no habilitados, y el problema no es el paso habilitado. Sí, es el tema. No es el paso legal. Yo creo que hay que entender lo que nos pasó. Y yo invitaría a conocer nuestra región. Nuestras fronteras es una caseta por donde pasa la gente, pero que alrededor hay todo un desierto, donde puede pasar mucha gente. Si tú cierras los pasos fronterizos, lo que haces es retirar a los funcionarios que efectivamente están preocupados de resguardar que no se pasen por los otros lugares. Es una torpeza, y es lo que se hizo. ¿Por qué tuvimos el problema migratorio? Es porque cerraron los pasos. Pero cuando se dice cerrar los pasos, no es que pusieron una barrera y no pasó nadie más. Retiraron al personal y chao. Entonces, ¿hasta cuándo decimos cosas que suenan bien, pero que en la práctica son torpezas? Entonces yo invitaría a que haya miradas que sean propositivas, porque ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos mayor control en el fondo de las fuerzas militares, necesitamos mayor control, reforzar la capacidad de dotación de carabineros. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, por favor, que agilicen la instalación de escuelas de formación de carabineros en las regiones. No, y que haya un incentivo para que se inscriban. Que haya un incentivo para que se queden. Que la Fiscalía pueda tener mayor facultades para la investigación de ciertos delitos. Y esas cosas son cosas de ley, son proyectos de ley. Entonces yo invitaría a que hagamos menos discursos que popularmente suenan bien y que nos ocupemos cada uno de lo que tiene que hacer. Ya, pero estamos entrando, es aumentar inversión. Estamos entrando en época de elecciones, gobernador, así que está difícil. Sí, pero no podemos en el fondo arriesgar la seguridad de la gente por una elección. Se me fue el tiempo, de hecho nos pasamos en el tiempo, gobernador. Ya. Lo espero en una próxima oportunidad. Yo feliz. Que le vaya bien. ¿Qué actividad tiene ahora en la tarde? ¿Tiene agenda copada? Entiendo que estoy con MOP hoy día. ¿Con el MOP? Sí, pues estamos ahí viendo el convenio de programación que te dije. Entonces ya tenemos varias cosas que ir viendo ahí. Que le vaya bien, que tenga una buena semana. Estoy hoy día con... viene la subsecretaria de gobierno, que van a hacer entrega ahí a los dirigentes vecinales. Tiene toda la razón, sí. Que le vaya súper bien. Ya, nos vemos. Nos vamos rápido a la pausa y volvemos.